Imagina un mundo, no sé, salpicado de puertas de acero que se hunden en la tierra. Estructuras de hormigón capaces de soportar fuerzas que, bueno, que derribarían ciudades enteras. No es ciencia ficción. Para nada. Hoy hablamos de búnkeres. Y tenemos una fuente, una enciclopedia súper detallada, que nos va a permitir meternos de lleno en este tema. Efectivamente. Y el objetivo es desentrañar qué es realmente un búnker, porque no es solo un refugio militar, ¿sabes? Es un concepto mucho más amplio. Es un artefacto que refleja las ansiedades de cada época. Me encanta esa idea. El búnker como espejo de nuestros miedos. Totalmente. Pues el recorrido de hoy promete. Empezaremos por el origen de la palabra, que es sorprendente. Luego, la increíble variedad de tipos que existen, que van mucho más allá de la típica trinchera. Nos meteremos en la ingeniería, en cómo se construyen para ser casi indestructibles. Y al final daremos una vuelta al mundo visitando algunos de los más famosos. Bueno, pues vamos a desgranar esto. Vamos allá. Y la primera sorpresa llega nada más empezar. La palabra búnker resulta que no tiene un origen militar. No, en absoluto. La fuente dice que viene de una palabra escocesa de 1758. ¿Y significaba? Banco o asiento. Sí. A ver, ¿cómo se llega de un asiento a un refugio antiaéreo? Es que no lo veo. Es una evolución lingüística fascinante, un poco enrevesada. Parece que la raíz es todavía más antigua, del escandinavo bunke. Búnker. Sí, que se refería a las tablas de madera que protegían la carga en la bodega de un barco. Ya tienes ahí la idea de contenedor de protección. Ah, vale. Ahí ya veo una conexión. De proteger la carga de un barco a proteger personas. Bueno, tiene cierta lógica. Exacto. Luego en el siglo XIX, la palabra salta a tierra firme y empieza a usarse para describir los depósitos de carbón. Los de las casas o los barcos de vapor, ¿no? Justo. De nuevo, esa idea de un compartimento cerrado, resistente. Y aquí viene lo más curioso. ¿Hay más? Sí, en paralelo se empieza a usar en el golf, No me digas. para las trampas de arena. Ya. Para las trampas de arena. Quizás por la idea de que es un recipiente de arena. No está del todo claro, pero es así. O sea que la misma palabra servía para el carbón que calentaba tu casa, la trampa de arena que te arruinaba el domingo y, finalmente, el refugio que te salvaría la vida. Es una locura, sí. Aquí es donde se pone muy interesante. El salto al campo de batalla. El punto de inflexión es la Primera Guerra Mundial. Los alemanes necesitaban una palabra para sus refugios subterráneos, que eran ya muy reforzados, mucho más que una simple zanja. Y adoptaron el término búnker. Mientras que los británicos los llamaban dugouts, ¿no? Algo más simple. Exacto. Eran excavaciones más sencillas. La palabra alemana ya implicaba un nivel de ingeniería, de hormigón, de resistencia. Pero, ¿cuándo se globaliza el término? Porque hoy en día todo el mundo dice búnker. Pues eso ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando el término se importa masivamente al inglés. Y la fuente es súper precisa con esto. ¿Ah, sí? Sí, dice que el Oxford English Dictionary tiene la fecha exacta. 13 de octubre de 1939. A ver. La cita describe un cañón de campaña nazi oculto en un búnker de cemento. Y a partir de ahí, su uso se dispara. Se extiende a todo entonces. A todo. Primero a las fortificaciones alemanas y luego incluso a las posiciones de tierra y troncos que construían los japoneses en el Pacífico. Es increíble cómo viaja una palabra. Y para 1947 ya se usaba sin comillas para describir el complejo subterráneo de Hitler, el Führerbunker. De un banco escocés al último reducto del Tercer Reich en menos de 200 años. Demuestra la potencia del concepto. Cuando existe la necesidad, la palabra perfecta se propaga como un virus. Totalmente. Y esa idea de que no todos son iguales me lleva al siguiente punto. La imagen mental que tenemos suele ser muy limitada, ¿no? Supongo que el punto de partida es el más clásico, el búnker de trinchera. Es el arquetipo, sí. Son esas pequeñas estructuras de hormigón semienterradas que ves en las películas de guerra. Y su ventaja no era solo contra la artillería, supongo. No, claro. También protegían de los elementos. El desgaste por el frío, la lluvia, el barro. Era una causa de baja tan importante como las balas. Un búnker era un respiro vital. O sea que a veces su función más importante era simplemente ser un techo seco y relativamente seguro. Exactamente. Aunque algunos tenían diseños más activos, la fuente menciona que algunos tenían techos abiertos ¿Abiertos? ¿Para qué? para poder usar morteros o ametralladoras antiaéreas, desde una posición protegida.
No eran solo refugios pasivos. Vale. Esas son las estructuras a pequeña escala. Pero la tecnología militar no se detuvo ahí. Imagino que la escala creció exponencialmente. Totalmente. Y eso nos lleva a los búnkeres de artillería, que son otra dimensión, Sobre todo en la costa, ¿no? especialmente en artillería postera, ¿sí? Ya no hablamos de un refugio, hablamos de una auténtica fortaleza de hormigón y acero, diseñada para albergar cañones gigantescos, su munición y a toda la tripulación. La fuente menciona un ejemplo que parece una locura. La batería Tot en Francia. Es un ejemplo espectacular del muro atlántico nazi. Hablamos de muros de hasta 3,5 metros de espesor, de hormigón armado. ¿Una barbaridad? Estaban diseñados para resistir bombardeos navales y aéreos masivos, e incluso se construyeron búnkers subterráneos gigantescos para las armas de la venganza de Hitler, como el cañón B3, que pretendía bombardear Londres desde Francia. Qué increíble la escala. Pero me pregunto, ¿toda esta tecnología de protección se quedó solo en el campo de batalla o, o encontró aplicación en otros ámbitos? Gran pregunta. Porque sí, dio el salto, y así surgen los búnkeres industriales. Para proteger fábricas. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó fábricas subterráneas enteras para proteger la producción de aviones o cohetes de los bombardeos. Tenía que ser una pesadilla logística construir algo así. Una auténtica proeza. Pero su uso industrial va más allá. Hoy en día se usan como salas de control para actividades de alto riesgo. ¿Cómo qué? Pues pruebas de motores de cohetes, experimentos con explosivos, cualquier cosa que pueda salir muy, muy mal, se controla desde un búnker. O para almacenar materiales peligrosos, como residuos radiactivos. Y ese hilo, el de la protección en el mundo civil, nos conecta directamente con la actualidad y, bueno, con un fenómeno creciente. Los búnkeres personales. Exacto, que van desde lo más práctico hasta lo más extravagante. ¿La versión funcional cuál sería? Pues a ver, en una casa a menudo se trata de un cuarto de baño subterráneo reforzado. Espacio pequeño, robusto. Se usan carcasas de plástico reforzado con fibra y se cubren con tierra para proteger de la onda expansiva y la radiación. Pero claro, luego está el otro extremo del espectro. El otro extremo, sí. Los búnkeres de lujo que construyen los multimillonarios. Y aquí volvemos a la idea del búnker como espejo de las ansiedades, ¿no? Totalmente. Ya no es el miedo a una bomba de un enemigo definido, es el miedo a la fragilidad de la propia sociedad. Al colapso, a la inestabilidad política, a una pandemia. Justo. Estos búnkeres no son solo refugios, son declaraciones de desconfianza en el sistema. Son complejos autosuficientes, con generadores, filtración de aire, comida para años. Son arcas de Noé para una élite. Fascinante. Pero vayamos al núcleo de la cuestión. ¿Qué principios de ingeniería hacen que una caja de hormigón enterrada resista una explosión que pulverizaría un edificio normal? Pues el principio fundamental es desviar la onda expansiva. La fuerza de una explosión es brutal, pero es muy breve. Se trata de aguantar ese pulso de energía. La fuente da una comparación muy gráfica. Sí, es que lo deja muy claro. Un edificio normal puede derrumbarse con una sobrepresión de solo 21 kilopascales. Que es poquísimo. Poquísimo. Un búnker se diseña para sobrevivir a más de 1000 kilopascales. La diferencia es abismal. ¿Y cómo se consigue? ¿Solo con muros más gordos? El grosor ayuda, pero la forma y el material son clave. La estructura más común es una bóveda o un arco de hormigón armado, enterrado bajo tierra. La forma curva es intrínsecamente fuerte y ayuda a que la onda de presión como que resbale por encima. En lugar de impactar de lleno. Exacto. Pero lo realmente alucinante es el diseño para el impacto en el suelo, la vibración. ¿El terremoto que provoca la explosión, te refieres? Justo. Una onda de choque terrestre puede mover las paredes del búnker varios centímetros en milisegundos, Si estuvieras apoyado, te mataría. instantáneamente. Por eso, los búnkeres más avanzados tienen las estructuras internas, las habitaciones, los equipos, suspendidas del armazón principal. Como una cuna dentro de una caja. Esa es la analogía perfecta. La caja exterior se sacude violentamente, pero la cuna interior se balancea y amortigua el golpe. Entiendo. Pero claro, el gran terror del siglo XX no era una bomba cualquiera, era la bomba atómica. Me imagino que ahí entra en juego un enemigo invisible, la radiación. Exacto, y es el factor que más preocupa a la gente. Pero, curiosamente, si el búnker está bien enterrado,
La propia Tierra, lo que técnicamente se llama sobrecarga, es un escudo fantástico contra la radiación. La Tierra de encima, vamos. Justo, unos metros de tierra compacta pueden detener casi toda la radiación peligrosa. El verdadero reto de ingeniería, además de la onda de choque, es el efecto de succión que viene después. Una especie de vacío que intenta arrancar la estructura del suelo. Justo eso, se llama subpresión. La bola de fuego crea un vacío y el aire vuelve a precipitarse hacia el centro, pero por suerte esta presión negativa suele ser solo un tercio de la inicial. Si el búnker aguanta el golpe, normalmente aguanta el tirón. Vale, la estructura es una fortaleza, pero toda fortaleza tiene un punto débil. La puerta. La puerta. Lo suponía. Has dado en el clavo. Debe ser tan robusta como las paredes, si no más. Una puerta mal diseñada y todo el búnker es inútil. Lo habitual son puertas de bóveda de acero, como las de los bancos. Hay alternativas al acero. Sí, y la fuente menciona una muy interesante. Madera muy gruesa. Madera contra una bomba nuclear. Suena raro, ¿verdad? Pero ante el pulso térmico, el acero puede derretirse o deformarse. La madera, en cambio, se carboniza por fuera. Y esa capa de carbón actúa como un aislante que protege el interior. Es una solución de baja tecnología sorprendentemente eficaz. Muchísimo. ¿Y cómo se asegura que la puerta no salga volando? El diseño del marco es crucial. El borde de la puerta se encaja en el marco, como una pieza de puzzle. Así, la onda expansiva la presiona contra el marco y la sella todavía más, en lugar de arrancarla. Y, por supuesto, siempre hay dos puertas, para crear una esclusa de seguridad. De acuerdo, sobrevives al impacto, a la radiación, la puerta aguanta, pero te quedas encerrado bajo tierra. ¿Cómo respiras? La ventilación es el otro punto crítico. Y no puedes depender de la red eléctrica, que obviamente habrá desaparecido. Tiene que ser manual. Tiene que ser manual. La fuente menciona un diseño muy conocido, la bomba de aire Carney, que es como un fuelle grande que se puede operar a mano y es muy eficiente. ¿Y las tuberías de ventilación no son otro punto débil? ¿Un agujero directo al exterior? Lo serían si no estuvieran protegidas por válvulas de explosión. Válvulas de explosión. Son unos mecanismos muy ingeniosos. Están abiertos, pero la súbita sobrepresión de una explosión los cierra de golpe, en una fracción de segundo. La fuente cita incluso un ejemplo casero, bandas de rodadura de neumáticos clavadas a un marco de madera. Simple, barato y efectivo. Brutal. Entender la ingeniería detrás de esto cambia la perspectiva. Ahora, cuando oímos hablar de la línea Maginot o el búnker de Hitler, podemos imaginar la increíble estructura que había debajo. Desde luego. Es como hacer un tour por la historia del siglo XX a través de sus subterráneos. En la Segunda Guerra Mundial, además del Führerbunker, tenemos la línea Maginot en Francia, esa colosal y, bueno, finalmente inútil cadena de fortificaciones. O el fuerte Eben Emael en Bélgica, ¿no? Que se consideraba inexpugnable. Inexpugnable. Hasta que unos pocos paracaidistas alemanes aterrizaron con planeadores en su techo y lo tomaron en minutos. Lo que demuestra que la mejor fortaleza puede ser derrotada por una nueva táctica. Y entonces llegó la Guerra Fría, la edad de oro de los búnkeres. Fue una escalada de paranoia y hormigón sin precedentes. El miedo a la aniquilación nuclear desató una fiebre constructora. En Estados Unidos se crearon ciudades subterráneas. El complejo de la montaña Chayere, por ejemplo. El centro de mando del NORAD, excavado bajo una montaña de granito, o Site R, un búnker secreto para el Pentágono. Y en el resto del mundo, imagino que la historia fue parecida. Absolutamente. El Reino Unido construyó el búnker de Burlington. Canadá tiene su famoso Diefenbunker. Y no podemos olvidar el ingenio soviético. Los sistemas de metro de Moscú y Kiev. Tenían un doble uso. Doble uso, sí. Por el día, transporte público. En caso de apocalipsis, el refugio nuclear más grande del mundo. La idea es inquietante, como mínimo. Dentro de ese frenesí, la fuente destaca dos casos que son singulares, casi extremos. Sí, dos países que llevaron el concepto a otro nivel. El primero es Suiza. Suiza. Allí, una ley de 1963 exige que todos los edificios nuevos tengan un refugio nuclear. El resultado es que tienen plazas de búnker para más del 100% de su población. ¿Y qué hacen con tantos búnkeres en tiempos de paz? Esa es la parte fascinante. Se han integrado en la vida civil. Se usan como bodegas, trasteros, locales de ensayo para bandas. Qué bueno. E incluso se han reconvertido en atracciones turísticas, como el Hotel Museo Sasso San Gotardo. Han convertido una infraestructura de miedo en parte de su cultura. Es increíble. ¿Y el otro caso extremo?
Albania. La Albania del dictador Enver Hoxha. Su paranoia ante una invasión que nunca llegó le llevó a salpicar el país con cientos de miles de pequeños búnkeres individuales. ¿Como setas de hormigón? Exacto. Todavía hoy se pueden ver en las playas, en las montañas, en medio de las ciudades. Es una visión surrealista, el paisaje de la paranoia. Y como apunte final, no podemos dejar de mencionar uno que sigue operativo, el que está bajo el ala este de la Casa Blanca. El PEOC, sí. El Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial. El búnker que garantiza la continuidad del gobierno. Un recordatorio de que, aunque la Guerra Fría terminó, la necesidad de un último refugio sigue ahí. Al final de este recorrido, la idea del búnker como espejo de nuestros miedos cobra todo el sentido. Hemos pasado de un banco escocés a las trincheras, a los centros de mando de la Guerra Fría y a los refugios de lujo para el apocalipsis de los multimillonarios. Lo fascinante es cómo ha evolucionado. De ser algo puramente militar, ha pasado a ser industrial y cada vez más cultural. Representa un deseo humano fundamental, buscar seguridad frente a una fuerza que nos parece abrumadora. Sea un ejército enemigo, una bomba o el colapso de la civilización. Justo. La evolución de su diseño nos cuenta una historia sobre la propia evolución de las amenazas. Y para terminar, una reflexión que me sugiere la fuente. El caso de Suiza es muy potente, esto de integrar los búnkeres en la vida civil. Y me lleva a una pregunta. A medida que las amenazas evolucionan. Que ya no son solo militares. Claro, ahora pensamos en crisis climáticas, pandemias, ciberataques. ¿Cómo será el búnker del futuro? Es la pregunta clave. ¿Seguirá siendo una estructura física subterránea? ¿Un refugio individualista? ¿O quizás el concepto de búnker evolucione? ¿Hacia qué? Hacia algo diferente. Como sistemas de resiliencia comunitarios, redes energéticas descentralizadas, infraestructuras digitales protegidas. Tal vez el próximo búnker no sea un lugar al que huir. Sino una forma de construir nuestras sociedades para que no se derrumben. Exactamente. Quizás el búnker del futuro no sea un lugar, sino un sistema. Una idea para seguir reflexionando. Si el búnker del pasado era una respuesta al miedo, quizás el del futuro deba ser una respuesta a la esperanza.